En este video estaremos explicándoles la segunda unidad del libro de investigación cualitativa de Carlos A. Sandoval, el cual tiene como tema enfoques y modalidades de investigación cualitativas, rasgos básicos. Me acompañan en el desglose del tema Gisette Bermúdez, Laura Martínez, Alison Escobar, Mariana Costa, Coraima Cantanosa y quien les habla, María Camila Viloria. Ok, en esta primera parte el texto aborda los fundamentos teóricos de dos enfoques que son importantes en la investigación cualitativa en las ciencias sociales, y estos dos enfoques importantes vendrían siendo el interaccionismo simbólico y la fenomenología. Bueno, el interaccionismo simbólico se centra en cómo las personas asignan significados al mundo a través de la interacción social, basándose en premisas como que los significados son productos sociales emergentes de la interacción y que los actores sociales interpretan situaciones y se asignan significados a sí mismos. Por otro lado, la fenomenología lo que busca es describir las experiencias humanas sin recurrir a explicaciones causales, centrándose en los existenciales básicos como el espacio vivido, el tiempo vivido y el cuerpo vivido. Para concluir, ambos enfoques ofrecen herramientas para comprender la realidad social desde perspectivas complementarias, destacando la importancia de la interpretación y la descripción de la experiencia humana en contextos sociales específicos. La etnografía, una visión del humano desde la cultura, entendiendo que la etnografía es el estudio descriptivo de las costumbres y tradiciones de los pueblos por medio del cual se elabora una serie de interpretación de lo que sienten, de lo que dicen y cómo actúan estos sujetos bajo observación. En la lectura nos mencionan que partió de construir su objeto de estudio inicialmente en solo sociedades elementales. Esto con el criterio de que no habían accedido a civilizaciones entendidas como occidentales. Siguiente a esto nacen las etnografías de las sociedades complejas, que ya no solamente se basaban en estudiar grupos étnicos o pueblos retirados de las ciudades y de la civilización, sino que ya se adentraron un poco en las instituciones psiquiátricas, en las escuelas, en las fábricas y en los ambientes laborales. Es así como de manera consistente aparecen las antropologías urbanas, abarcando un poco lo anteriormente, que prácticamente es el estudio etnográfico de la urbanización global y de la vida en las ciudades. Es así como las etnografías comparten ciertas características como su holismo, su contextualización y la reflexibilidad, que básicamente es comprender las acciones humanas desde un punto de vista interno. Y que estos tienen unos enfoques etnográficos. Por un lado está el informante clave y por el otro el de observación participante. Etnociencia y etnometodología. La etnociencia se desarrolló a eso de los años de la década de los 60 con la intención de mejorar la etnografía acusada de ser blanda, subjetiva y no científica. Su meta era describir y comprender el concepto abstracto mediante una serie de distinciones fenomenológicas que eran importantes y significativas para los participantes y entender cómo un conjunto de estructuras psicológicas guiaban la conducta del ser humano. Por su parte, la etnometodología buscaba comprender cómo estructuran, realizan y entienden la interacción diaria, en lo que parece obvio en actividades cotidianas y cómo esas actividades afectaban en conjunto. La hermenéutica, algo más que una propuesta filosófica. Estas investigaciones son centradas en la interpretación de textos, donde básicamente el investigador navega entre las partes del texto para comprender adecuadamente los estudios ya realizados. Asimismo, es una propuesta metodológica en la cual la comprensión de la realidad social se asume bajo la metáfora de los textos. Así como la hermenéutica se hace distinta a otras alternativas de investigación porque esta, como ya mencionamos anteriormente, se centra en el estudio de párrafos donde el investigador se centra específicamente en analizar cada texto para comprender adecuadamente los estudios ya realizados y no solamente, como lo dice Hoffman, en estudios presentes, sino también pasados y futuros. El día de hoy les voy a hablar acerca de la investigación acción y la investigación acción participativa. Iniciaré hablándoles acerca de la investigación acción, que es una corriente que inicia en el año de 1940
pero realmente se desarrolla en el año de 1970. Esta tiene como propósito la investigación-acción, la cual estudia las prácticas locales de un grupo o una comunidad, y la cual se centra como en generar un cambio y resolver los desafíos del mundo real. Este tiene como objetivo mejorar la justicia de las prácticas sociales o educativas, la cual implica transformación de la conciencia de los participantes, así como los cambios en las prácticas sociales. El enfoque de la investigación-acción se basa en la teoría psicológica de Kurt Lewin, la cual habla de que el comportamiento humano no puede entenderse si no se tiene en cuenta el entorno que lo rodea. Por otro lado, tenemos la investigación-acción participativa, la cual tiene también en sus orígenes el trabajo de Kurt Lewin, quien propuso inicialmente el nexo entre la investigación y la acción. Esta está influenciada en partes por las observaciones que tuvo en las comunidades. Esta tiene como propósito entender el mundo y tratar de cambiarlo, pero cambiarlo para bien, o sea, actuar sobre los problemas sociales para poder tener transformaciones políticas y sociales. Por otro lado, también tenemos la teoría fundada, que tiene origen en el año de 1967. Esta también se presenta como alternativas a las teorías funcionalistas y estructuralistas. Bueno, los fundamentos se basan en el interaccionismo simbólico y también se nutre de otros teóricos de la sociología cualitativa. Tenemos la metodología, que son los interrogantes sistémicos, que se hacen o se generan preguntas para relacionar los conceptos. También tenemos el muestreo teórico, que es la selección de datos que aportan a la construcción de la teoría. Y por último tenemos la matriz condicional, que son las herramientas para integrar los resultados de la teoría. A continuación les explicaré sobre la propuesta metodológica de la etnografía. La etnografía se enfoca sobre la dimensión cultural de la realidad social en la que se está sometiendo a su análisis, y lo hace contando con dos herramientas básicas, que son la observación participante y las entrevistas a los objetos de estudio que se están investigando. Spradley plantea 5 grandes tópicos, los cuales son la experiencia cultural, las escenas culturales, los informantes culturales, el significado y la significación cultural y la descripción cultural. Estos 5 aspectos que se mencionan son los que sugiere Spradley que debe emplear todo investigador social, a su vez teniendo en cuenta que la tarea de la etnografía es la descripción de una cultura particular. A continuación tenemos 4 pasos para acercarse a la experiencia cultural. Como primero de ellos tenemos la adquisición de las herramientas conceptuales. Esto implica entender el concepto de cultura y aprender algunos métodos sobre el trabajo de campo. Como segundo paso tenemos la gestión de la entrada al terreno. Y se supone saber la escena, el contexto cultural pertinente y hacer esos primeros acercamientos y contactos con los informantes claves o las personas claves que están en el terreno, una previa identificación de los mismos para poder realizar nuestra tarea de investigación de manera eficaz. Como tercer paso tenemos la realización del trabajo de campo. Acá se plantea una captura y registro de los datos culturales que queremos obtener. Como último paso tenemos el desarrollo de la descripción de la cultura. En este paso se analizará los datos y la escritura de la descripción de la cultura. Listen, be quiet. Bueno. El trabajo etnográfico contemporáneo. En este enunciado se rige por un conjunto de principios que abarcan 2 ideas principales. La primera, que es el estudio de la conducta humana,
En esta ha de realizarse en los escenarios naturales donde ella ocurre. Como segundo principio tenemos el conocimiento adecuado de la conducta social. En este solo se puede lograr en la medida que el investigador entienda el mundo simbólico en el cual las personas conviven. Como tercer punto tenemos el mundo simbólico, que se entiende por mundo simbólico que es en este contexto el tejido de los significados que las personas aplican a sus propias experiencias, significados que se desarrollan a través de los patrones definidos de comportamiento y de las interacciones sociales. Instrumentos metodológicos. Como primer instrumento tenemos las notas de campo, que es el medio a través del cual el etnógrafo registra tanto sus observaciones como sus propias impresiones y sentimientos. Como segundo instrumento metodológico tenemos el análisis secuencial, el cual consiste en un chequeo o revisión continua de los datos mientras está en el proceso de la captura de la información en la investigación. Trabajo de campo. Este es el recurso mediante el cual el investigador puede hacerse a la perspectiva de quienes experimentan dicha realidad. Teoría fundamentada. Hace parte de la investigación cualitativa. Esta busca generar teorías a partir de los datos recopilados en lugar de probar hipótesis preexistentes. Genera modelos explicativos de la conducta humana. Algunos de los títulos que llamaron mi atención de estudios en los que se implementó esta teoría fueron socialización profesional, el matrimonio después del divorcio, el manejo de los peligros del embarazo o experiencias con enfermedades crónicas, mencionados en la lectura de Sandoval. Es precisamente la posibilidad de dar cuenta de realidades singulares porque se alimenta de procesos de recolección de datos. Aquí cabe destacar que un interrogatorio sistemático con preguntas generativas, es decir, que van surgiendo dentro del trabajo de campo para relacionar los conceptos. El muestreo teórico, los procedimientos de categorización conocido como codificación y también se puede implementar el uso de matriz condicional. En el libro se menciona a Corbin y a Strauss como unos pioneros de este tipo, de esta matriz condicional. Quise mencionar acá los rasgos distintivos de esta teoría, que son el método de comparación constante, el proceso investigativo no lineal, maneja una dinámica de trabajo jerárquica y recursiva a la vez y las preguntas pueden variar, las preguntas de investigación pueden variar a medida que avanza el estudio. Es aquí cuando quiero mencionar los 4 principios de la teoría que son pertinencia, efectividad, relevancia y modificabilidad. El primer ítem, que es el análisis de contenido y a partir del mapa conceptual, nos indica que es un método que se utiliza en investigaciones cualitativas, las cuales van a permitir la comprensión y el análisis de todo tipo de contenido como transcripciones de entrevistas, fotos, grabaciones de audio y de video. En este caso, el tema de las grabaciones de audio nos va a permitir capturar, detallar esos detalles sonoros, esas entonaciones y emociones que evoque el sujeto a la hora de hablar. Nuestro segundo ítem, el análisis de la conversación, es una modalidad de trabajo cualitativo que se centra en descifrar matices lingüísticos, dinámicos y comunicativos que pues posteriormente están presentes dentro de interacciones verbales u orales. Así pues, se nombra el término sociolingüístico porque se define como el encargado que investiga los lenguajes que se dan dentro de los contextos sociales. El segundo término, que es pragmática, pues este se enfoca en el uso de lenguajes en situaciones específicas. Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, el análisis de conversación nos va a proporcionar una perspectiva global que nos va a hacer que entendamos cómo se dan las comunicaciones en los diferentes contextos de la sociedad. Tercero y último, el análisis de textos. Su función pues se basa en extraer significados y comprensiones que ahondan a partir de datos verbales y que van a permitir lograr que identifiquemos patrones
los cuales se conecten a temas importantes para asimismo poder comprender los fenómenos culturales y sociales que estemos investigando.